Latinoamérica es un laboratorio de movilidad efervescente, desde teleféricos y corredores de transporte a barrios caminables y ciclovías. Estos experimentos buscan la equidad a través de la movilidad sostenible para dar soluciones aplicadas y adaptadas a cada realidad. Movilidad sustentable significa poder usar la ciudad, poder movernos en la ciudad, poder transitar la ciudad de forma calmada, tranquila, agradable, sin necesidad imperiosa de usar un vehículo. Podemos caminar, podemos andar en bicicleta, podemos andar en transporte público. Es tener opciones de movernos. Urbanismo táctico son acciones temporales para transformar la ciudad. Conlleva un alto esfuerzo creativo de muy bajo costo material, pero de un alto uso de energía humana. Necesitamos involucrar a la gente en los cambios y por eso el urbanismo táctico se basa más en la energía de la gente que en cosas materiales. Lograr esto fue posible en un lugar del todo insospechado. Petare, Venezuela, el asentamiento informal más grande de Sudamérica. El punto es que me preguntan que dónde soy y yo les digo que quiero ir a Venezuela. Y yo me contesto, ¿verdad que México está como Venezuela? La gente dice, nos van a convertir en Venezuela. Venezuela después de todo lo que insulta a Maduro. Deja Venezuela. No, es que hay que comparar. Ya párenle con Venezuela, ¿no? Cuando en México se habla de Venezuela se piensa negativamente. Sin embargo, tenemos mucho en común, retos parecidos y gran terreno para la cooperación. Esta es la historia de una de estas oportunidades. Petare es una zona emblemática de Caracas. Originalmente era un asentamiento en el llano y crece hasta ocupar los cerros circundantes y convertirse en el barrio más poblado y con los índices delictivos más altos del continente. Es tan complejo el territorio que los censos no han sido capaces de dar una cifra exacta. Unos dicen que son 350,000 habitantes, otros cerca del medio billón. La redoma de Petare, un espacio que pasó de ser una pequeña glorieta a uno de los nodos donde confluyen más de 100,000 personas diariamente en su camino al metro Petare. Es un caos. Eso es Petare. Han habido al menos 12 propuestas cuyos diagnósticos coinciden en la tremenda magnitud del problema de movilidad. Algunos proponen grandes obras y otros cambios complejos. Pues cuando uno quiere hacer una intervención de urbanismo táctico, pues hay que tener mucha sensibilidad del lugar y de las personas que ocupan el lugar, ¿no? Observarlo mucho, preguntar mucho, involucrarte mucho con las personas, recorrerlo en diferentes horarios, momentos, días de la semana, entender que un lugar es diferente cada momento del día, cada día de la semana, porque lo ocupan diferentes personas. Entonces, una vez entendiendo eso, puedes diseñar una solución que, platicada, comentada, construida con la comunidad, va a mejorar ese lugar. En 2017, un banco de desarrollo y la alcaldía de Sucre, a donde pertenece Petare, convinieron una asistencia técnica en la que un equipo de urbanistas mexicanos y venezolanos llevaron a cabo un innovador trabajo de campo y generaron una propuesta factible, dadas las limitantes, para transformar el espacio público y la movilidad en la redoma. Petare no es un territorio fácil. Diagnosticarlo bajo condiciones tan altas de inseguridad y desconfianza fue un reto. Para los urbanistas mexicanos, la referencia más cercana para comprender la redoma era pensar en invertir el paradero de Indios Verdes o Pantitlán en la Ciudad de México. Para otros es parecido a favelas de Río de Janeiro. Venezuela sufre de una tasa de muertes violentas del 89%. Petare es uno de los epicentros. En menos de 6 meses se reciben más de 200 denuncias de violencia hacia las mujeres. Un primer hallazgo del diagnóstico arrojó información valiosa. Más del 52% de los usuarios de la redoma son mujeres. Petare, tú no puedes ni caminar por las aceras porque hay buhoneros vendiendo. Tú ves cómo te roban los bolsos, tú ves cómo te atracan con pistola ahí, cómo se matan con cuchillo. Eso es lo que tú ves en Petare. El 74% de los movimientos son hechos por peatones que se desplazan entre aceras invadidas por más de 500 ambulantes para encontrar alguna de las 17 paradas de transporte o el acceso a la estación del metro. Caminan entre autos sobre las aceras, basura no recolectada, calles mal pavimentadas, gases contaminantes y vehículos que circulan a una velocidad de 7 kilómetros por hora. Por la tarde los peatones se duplican en comparación con la mañana o mediodía. El 29% de los obstáculos que encuentran son automóviles. Toda esa actividad en torno a un corazón vacío y subutilizado que es la plaza central de la redoma.
Tomando las medidas necesarias, se realizaron encuestas, talleres con la comunidad, visitas en diversos horarios y días y se recolectaron datos por primera vez con el apoyo de un dron. El dron fueron claves para entender los flujos y trayectorias del transporte. Fueron claves también para entender las diferentes interacciones que había entre los usuarios de la redoma y el comercio informal. Además de esto, pudimos entender los sistemas de limpieza y la oferta de estacionamientos. Todo esto tuvimos que hacerlo a lo largo del día y de la semana para entender el espacio en sus diferentes tiempos y caras. Para hacer comprensible el proceso a grupos tan diversos en torno a la redoma, se generó un inventario gráfico de todos los tipos de vehículos y puestos que ocupan el espacio para entender sus dinámicas. Yo fui uno de los primeros participantes en el proyecto de la redoma de Petare, en los cuales tuvimos la oportunidad de llevar un censo de lo que es la economía formal y la economía informal. Fui uno de los primeros participantes porque estuve en la medición de los puestos de Petare a ver qué posibilidades había de reubicarlos. También fui participante de la zona número 6 para ver cómo era la afluencia peatonal y la movilidad de los ciudadanos, ya que caminaban por la calle y bueno, lo colocamos en una zona para que se movilizara por la acera. Cambiamos las paradas, cambiamos el sentido y se vio mucha movilidad en la zona, en ese momento. Donde cambiamos las vías, lo que iba subiendo ahora y bajando. Las personas tuvieron mucha receptividad, creo que fue un proyecto muy importante. Realizar la prueba en Petare se requirió una idea muy sencilla. Consistió en una trenza vial que tiene 4 elementos. El primero fue invertir la circulación vial para generar esta trenza. En este sentido, los vehículos y particularmente el transporte público podía hacer el ascenso y el descenso de sus pasajeros desde el espacio central de la redoma. Ese fue el segundo punto. Se organizó el espacio con 7 paradas de transporte público, 500 espacios para ambulantes, un carril de circulación y uno de ascenso y descenso en ambas direcciones, 18 sitios de mototaxi, vuelta en U en Bajo Puente y vuelta en U en la parte sur de la redoma y 9 cruces peatonales. El tercero fue señalar las paradas de transporte alrededor de la redoma para poder hacer estas maniobras de ascenso y descenso de forma ordenada. Y el último, el cuarto punto muy significativo, trabajar con los comerciantes ambulantes generando un corredor central a lo largo de la redoma para que ellos aprovecharan las filas de transporte público, vendieran sus productos, pero también nos ayudaran a ordenar el espacio. Prueba de urbanismo táctico, jueves 9 de noviembre del 2017. Se trazan a mano las ubicaciones de paradas, puestos de ambulantes y cruces peatonales. Llegan los primeros transeúntes y genera sorpresa y preguntas. El equipo de la alcaldía informa y el equipo técnico opera. Los comerciantes comienzan a instalarse en sus nuevos sitios. Otros se oponen. Las filas de usuarios de transporte se transforman en el pasillo central. La prueba parece funcionar. Un grupo de comerciantes no acepta la reubicación temporal y rompe el acuerdo. Se generan cuellos de botella entre vehículos particulares, autobuses y mototaxis. El tráfico empieza a extenderse. La prueba parece fallar. Y eso nos causó un desajuste en la prueba impresionante. Empezó a subir el nivel de tráfico, la gente se empezó a desesperar, los automovilistas, los del transporte público. Y entonces teníamos el apuro que el alcalde iba a llegar a ver la prueba a las 10 de la mañana y se nos estaba yendo, digamos, a una situación muy caótica, muy de crisis la prueba. Entonces me pasó, por ejemplo, que alguien decía, ¿a quién se le ocurrió esto? Y yo, a mí, señor, disculpe, pero vamos a mejorarlo. El equipo técnico convoca a una junta de emergencia para análisis de la situación. El alcalde llegaría en unos minutos al sitio. El caos impera. Se decide hacer cumplir a los comerciantes reticentes. Se logra mover sus puestos. Llega el alcalde. La situación era aún apremiante. Se propone al alcalde un recorrido para hablar con los indecisos. Él acepta. Se retoma el plan original tras hablar con varios grupos indecisos. La gente hace fila para subir al autobús y los autobuses respetan las paradas designadas. Los peatones caminan por las banquetas y el pasillo central y los comerciantes logran sus ventas. El nuevo esquema muestra su efectividad en la hora pico de la tarde, que es más intensa.
Inicia el programa municipal Para, Mira, Cruza, para educar a las personas en materia de seguridad vial. A las 6 de la noche la prueba termina. Se pudo contar que se habían logrado liberar 500 metros lineales de banqueta y organizar 7 líneas de transporte, más 182 puestos de comerciantes. Los testimonios de los usuarios que experimentaron la prueba eran de alegría. Poder utilizar nuevamente un espacio que se había convertido en sinónimo de peligro y vulnerabilidad. La prueba se convirtió en el trending topic de Caracas y es quizás, por el tránsito de las 100.000 personas por día, la más grande en América Latina. El resultado de la prueba realmente nos sorprendió. Aprendimos el poder que tiene un cono para transformar el espacio urbano. En Petare logramos con 100 conos transformar positivamente la vida de 100.000 personas por unas horas en un día. Ayudar a estas personas a transitar de mejor forma a su transporte público o al metro. Aprendimos que si se logró en Petare, Venezuela, se puede lograr en cualquier ciudad de México o del mundo.